Radio Libro Alegre, la radio de los cuentos, presenta Historias al atardecer, un paseo por los mejores relatos de la literatura infantil y juvenil de hoy. A continuación, escucharemos la primera parte del cuento Tengo un anillo, dijo Asa, de Ingeld Edelfelt, en voz de Joaquín Olave. Tengo un anillo, dijo Asa. Tengo un anillo, dijo Asa. Estaba sentada contra luz sobre el muro del jardín y una aureola de sol rodeaba su cabeza. Kerstin la esperaba abajo. Era pleno verano, pero a ellas no les envolvía esta época tan fugaz para los adultos, sino un estío mucho más largo e intenso que olía a otras cosas. El verano de los niños no solo huele a pasto, a lilas y a piedras calientes, como los mayores piensan a veces. También hay un hedor dulce a pájaro muerto y al aire cerrado del sótano lleno de trastos viejos, a ese viejo frío que te envuelve cuando entras para ver lo que se oculta al fondo de la oscuridad. Hoy Kerstin ha notado frío en su interior, porque se ha sentido abandonada. Asa había vuelto esa misma mañana de Estocolmo, donde había pasado unos días con sus abuelos. Se llevó consigo el anillo, y ese anillo era la razón del distanciamiento que había surgido entre ellas, o mejor dicho, que se había hecho aún más palpable, porque el distanciamiento ya existía antes. Todo cuanto Kerstin hacía o decía era con la intención de acortarlo. No sabía si su comportamiento tendría el efecto deseado y, por eso, a menudo estaba nerviosa. A veces era sencillo llevarse bien con Asa. Si Asa decía, por ejemplo, ¿subimos al manzano? No hacía falta responder nada. Bastaba con hacer de tripas, corazón y trepar hasta arriba, no hasta las últimas ramas donde Asa se movía sin esfuerzo alguno, sino hasta unas ramas más abajo del árbol, en la que sentarse apoyada en el tronco y aburrirse. Otras veces era más difícil, como el día en el que llenaron de barro el gorro del mozo de cuadra, y Asa le prohibió a Kerstin ir a pedir disculpas. Kerstin no pudo dormir en toda la noche pensando en el castigo que les podía caer a las niñas malas. Tal vez les soltaran una serpiente en medio del camino. Un toro furioso podía salirse del cercado y atacarla cuando volviera de casa de Asa por la noche, rezando en voz baja una oración para protegerse de la oscuridad. Al menos a Asa le daba miedo la oscuridad. Pero ahora era de día, y en la mano de Asa, que levantaba hacia el sol con un gesto ritual, brillaba el anillo. Era de metal dorado y parecía de oro. Tenía una enorme piedra roja engarzada. A lo mejor es un rubí, dijo Asa. El interior de la piedra, si le daba la luz, resplandecía como el fuego. Nadie sabe de dónde venía aquel anillo. Asa sostenía que era muy antiguo. Su abuelo lo había comprado en una tienda muy bonita, pero Kerstin no podría jamás conseguir otro igual, porque Asa se negaba a decir qué tienda era esa. Además, la familia de Kerstin no iba nunca a Estocolmo, pues ahí no tenían familia ni amigos. Asa estaba sentada en el muro como una sacerdotisa, mirando lo más profundo de la piedra roja para averiguar qué poderes se ocultaban allí dentro. Venga, vamos, dijo de pronto y se bajó del muro de un salto sin decir a dónde. Dando saltos y corriendo en zigzag, pasaron de largo la puerta del sótano y la escalera, debajo de la cual se podían encontrar bonitas piedras, hasta que llegaron al pasto, que era como un mundo aparte. En el centro crecía un sauce, al que el año pasado, cuando tenían 7 años y jugaban a cosas más infantiles, le habían puesto un nombre: el árbol de las enfermedades. Por aquellos días, todas las ramas tenían una enfermedad. Si tocabas una rama determinada, te dolía la pierna, y si rozabas otra, te podías quedar paralizado y tenías que echarte al pasto y quedarte inmóvil. Luego estaba la rama de la ceguera, la de la sordera y la del cáncer. Pero la peor era la de la muerte.
se perfilaba contra el cielo como una hilera brillante de puntas de flechas venenosas. Kerstin sabía mucho de enfermedades, prácticamente las coleccionaba. Durante el invierno se enteró de una llamada rabia y pensó que habría que buscar una rama para ella porque sería divertido gritar, dar mordiscos y estar rabiosos. Pero este verano ya eran mayores para dedicarse a juegos tan infantiles, decía Asa. Por eso jugaban a otras cosas, como a que la gran piedra del campo cultivado era una isla desierta en la que habían llegado tras un naufragio, o a que el mozo de la cuadra era un asesino. En realidad, solo jugaba Asa, porque Kerstin casi nunca se encontraba a gusto. Ella prefería quedarse en casa y dedicarse a sus muñecas, a recoger flores o a hojear un libro. Pero no lo hacía porque se quedaría sin ninguna amiga, y eso era una vergüenza. A su madre le alegraba mucho que las niñas fueran amigas. En esta zona algo apartada del pueblo, solo vivían 3 familias. Y la verdad es que era una suerte que los vecinos tuvieran una niña de la misma edad que Kerstin, aunque las cabritas hacían bastante travesuras. A Kerstin le habría gustado decir a su madre que en realidad siempre era culpa de Asa. Su relación parecía casi perfecta, porque la verdad es que no era nada bueno que unas niñas tan pequeñas estuvieran solas. Kerstin sentía como si le exigieran su amistad con Asa. Por eso, las niñas estaban juntas constantemente en su país imaginario. Incluso en el colegio del pueblo, la mayor parte del tiempo solo se relacionaban entre ellas, aunque a veces Asa prefería a otros niños de la clase. Y entonces se comportaba de forma muy extraña con Kerstin. Después solía portarse mejor y le daba a Kerstin unas bolsitas de plástico que ella llamaba regalos de perdón. Todo era mejor antes de empezar el colegio, así que Kerstin no deseaba que llegara el otoño. Ahora acababan de llegar a la piedra de la voltereta, así que dieron una cada una, antes de seguir subiendo la cuesta del granero. Allí Asa se paró y miró la casa de la familia Olauzun, en la que no había nadie aquel día. No están, Dijo. ¿sabes qué vamos a hacer? No, Kerstin no lo sabía, pero sintió que los nervios invadían su estómago. Tienen las frutillas más grandes del mundo. Dijo Asa. Kerstin lo entendió, pero Asa siguió hablando sin parar. Vamos a sacar frascos del establo y recogeremos montones. Pero eso es robar. ¿Robar? Asa puso cara de desconocer aquella palabra. Tienen de sobra. De todas maneras, no podemos permitir que se pudran las bayas. ¿Te enteras? Eso sería como maltratar las bayas. Salvemos las bayas. Además, no se van a dar cuenta. Así que no había ninguna escapatoria. Al llegar a la reja de la casa de los Olauzun, Asa dijo: Si entras tú sola y llenas el frasco de frutillas, te dejo el anillo hasta mañana. El anillo brillaba tentador. A Kerstin le aterrorizaba que el perro grande de Olauzun estuviera en el jardín, pero enseguida cruzó corriendo el patio y entró en la huerta, donde se arrodilló y empezó a recoger frutillas, sin distinguirlas de las hojas y las bayas verdes, y creía oír la respiración del pastor alemán entre los arbustos. Dividieron las bayas en partes iguales. Luego Asa se quitó el anillo del dedo con mucha seriedad y lo puso en la mano de Kerstin, que sintió su peso, pero más pesaba lo que había hecho por culpa de Asa. Robar era un pecado grave. Kerstin lo sabía. Manchaba el alma. Si se empezaba así, no había manera de terminar, porque robar era una enfermedad y quien la padecía terminaba en la cárcel. La cárcel era un lugar gris de donde nunca se podía salir. Aquella noche, cuando Kerstin estaba acostada en su cama, tuvo la sensación de que el anillo le presionaba más el dedo. Vio cómo brillaba en la oscuridad. Era como si la vigilara. Escondió las frutillas debajo de la cama y no fue capaz ni de probar una.
Estos cuentos son parte del libro Historias desde el hielo, una antología de relatos de escritores nórdicos. Programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Convocatoria 2022.